Perdón, es que a mí me queda un poquito abajo del micro, pero amados hermanos, pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto, hermanos, que estén muy bien. Vamos a tomar un poco más de la palabra de nuestro Dios en esta mañana y los invito a que abramos en la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, y leamos todos juntos un versículo, que es el versículo número 12. Yo quería contestar la pregunta de cómo se guarda el sábado y me ponen la de... Me pusieron otra, hermanos. Dice Mateo capítulo 23, versículo 12. Vamos a leer todos juntos, mis hermanos. Leamos. Porque el que se ensalzare será humillado. Listo, muchas gracias, mis hermanos, les agradezco mucho. Tomen sus lugares, hermanos, perdónenme. Entonces, acabamos de escuchar al Señor Jesucristo diciendo, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humillare será ensalzado. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Yo, hermanos, titulé el tema como el reconocimiento huye de los que lo buscan. El reconocimiento huye de los que lo buscan. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Está un poco rebuscado el nombre? El reconocimiento huye de aquellos que buscan ser reconocidos. Quiere decir que a veces hay personas que buscan ser reconocidas. ¿Y qué creen que pasa? Que no son reconocidas. Y eso, hermanos, genera mucha frustración. Yo por eso veo que, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, pero he visto que algunos obreros acostumbran reconocer a los hermanos que trabajan, porque muchas veces el que trabaja quiere ese reconocimiento, que se ha ganado con esfuerzo, con dedicación, porque da su tiempo, da su esfuerzo, lo que tiene, a veces invierte en dinero, en dar algo para los demás. Y cuando nadie les hace caso y no, pues es que parece que las cosas se hicieron solas, la persona siente frustración porque dice, bueno, porque es que nadie se da cuenta que yo trabajo, yo me esfuerzo, yo lucho y nadie me lo reconoce. Entonces hay muchos obreros que dicen, no, para que no se sienta mal el hermano que trabaja, hay que reconocerlo. Pero quiero que ustedes pongan atención en lo que acabo de decirles al principio, y por eso leímos un versículo, para ver cómo funciona esto. Eso que estoy diciendo le va a servir a muchos. Obviamente, pues principalmente, le va a servir al que trabaja, quiere ser reconocido y no alcanza ese reconocimiento. A lo mejor está faltándole algo para que todos digan, ah, sí, mira, es él, es ella la que lo hace. ¿Qué es lo que le está faltando? Según este pasaje, dejar de seguir el reconocimiento, dejar de esperar que le reconozcan lo que hace. Por eso pasa que leímos, Jesús dice, es que si tú te humillas, vas a ser ensalzado. Pero si tú solito estás queriendo reconocer, ¿qué crees que va a pasar? Vas a obtener exactamente lo contrario a lo que estás buscando. Y ejemplos como ese tenemos muchos en las Escrituras. ¿Quién se acuerda de alguien que haya obtenido reconocimiento a nivel importante, hermanos? Hay muchos en las Escrituras, muchos personajes. Por ejemplo, ahorita voy a acordarme de lo que ustedes piensan alguno. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que no se conocía su nombre. Hay una mujer que estuvo con el maestro y dijo el Señor, y cada vez que se lea el Evangelio, esta mujer va a ser mencionada. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Fíjense, hermanos, qué maravilla, que esa mujer no buscaba reconocimiento. Esa mujer actuó de buena fe y ella más bien reconoció al maestro y dijo, tú eres el Mesías, yo te voy a servir a ti, porque no vemos que le diga el texto literalmente como le estoy diciendo, pero entendemos que ella reconoció a Jesús como el profeta de profetas, como el rey de Israel, como su maestro, como su Señor. Y entonces ella, sin buscar el reconocimiento, lo va a obtener para todas las generaciones,
porque la instrucción del maestro pues quedó plasmada aquí en este libro sagrado y continuamente leemos esa historia y decimos si esa mujer merece un reconocimiento. Esa mujer no buscaba el reconocimiento y lo obtuvo. A veces cuando la persona hace las cosas buscando un reconocimiento, pues no lo encuentra. Mi hermano Yair, y quiero basar este estudio como en una ampliación de la escuela sabática, y mi hermano Yair leyó un texto en Filipenses. ¿Se acuerdan de eso o no lo se acuerdan? Leyó Filipenses capítulo 2. ¿Sí fue 2 o no fue 2, hermanos? Filipenses 2:3 me están diciendo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 entonces. Dice Filipenses capítulo número 2. Vamos a ver, mis hermanos, vamos a revisar el texto sagrado. Filipenses capítulo número 2. Y dice el versículo número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros. ¿Habla de lo mismo o no habla de lo mismo? Sí, dice lo mismo. Es que cuando tú haces algo, ¿cuáles son tus motivos? ¿Por qué razón haces las cosas? Y es cierto que a veces se hacen por pelear, ¿verdad? Dice aquí a veces estás buscando pelea. Lo haces con maldad. Y si lo haces de esa manera, pues mejor no lo hagas. A veces lo haces por vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Porque muchas veces, ya lo hicimos una sola palabra, ¿no? Aquí está vanagloria. Pero vanagloria realmente viene de 2 palabras. Una gloria que es vana. ¿Qué es la gloria en estos términos, hermana Ceci? Exactamente, el ensalzamiento, el reconocimiento del que estamos hablando. El reconocimiento, pero un reconocimiento que tiene, que es vano, que es vacío. En español es vacío. Sabemos que nuestro hermano Jacobo ha dicho que en el original, en Eclesiastés, en hebreo, es Hebel, que significa que es temporal, que es fugaz. Pero en nuestro español más moderno, vano es vacío, que no tiene valor. Entonces, pues no tiene mucho sentido invertirle algo que no tiene valor. ¿Quién trabaja para que le paguen 0 pesos? Pues nadie, no estamos mal. Entonces, cuando hacemos algo, buscamos que tenga un valor, buscamos obtener algo de allí. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Porque depende de lo que estemos buscando, es lo que vamos a encontrar. Si cuando hacemos las cosas buscamos el reconocimiento, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no vamos a recibir nada. Y esa es la gloria vana. No tiene valor. Ahora, no quiero decir necesariamente que nunca van a obtener reconocimiento. No, claro que no. Hay personas que sí obtienen reconocimiento. Un ejemplo que siempre pienso en estos términos es el de los fariseos. Ellos obtenían la vanagloria. ¿Cómo la vanagloria? Pues era esto. ¿Sí obtenían reconocimiento? Sí. ¿Lo buscaban o se lo encontraban en el camino? Lo buscaban. Por eso el Señor les decía, es que ustedes son como sepulcros blanqueados. Se interesan por la apariencia para que les digan, mira, sí que bien estás. Están buscando el reconocimiento. Y cuando la gente los observa y dicen, sí es cierto, estos son... Dicen los mesiánicos, son sadiquim, son justos. Ya está, ya recibiste tu reconocimiento que estabas buscando, ya lo tienes, ya estás pagado y piensan que ya obtuvieron la meta y sí obtuvieron lo que estaban buscando, pero ¿qué pasa? Que ese reconocimiento en el fondo está vacío. Porque el verdadero reconocimiento, hermanos, ¿de quién debe de venir? Para que el reconocimiento tenga valor, tiene que venir de nuestro Dios. Y no estoy diciendo que sea malo reconocer a los que hacen las cosas, todo lo contrario. Hay que hacerlo para que algunos no se desanimen. Excelente, hermana Eva, dice el libro de los Proverbios, que te alabe el extraño, no tu propia boca, porque la propia gloria no es gloria. Dice, si tú te reconoces, pues esto no tiene sentido. No tiene ningún valor, volvemos a lo mismo. Si yo me reconozco y yo digo yo soy, en ese momento automáticamente tu gloria está vacía. No tiene valor, no tiene sentido que lo hagas.
Debe ser el reconocimiento externo. Entonces está bien dar reconocimiento a los demás. Lo que no está bien es que yo haga las cosas buscando ese reconocimiento. Pero cuando yo haga eso, es muy probable que a lo más que llegue es a que todos los demás me digan, oye, qué bien lo haces, qué bueno, ¿y qué piensa Dios de eso? Lo importante es lo que piensa nuestro Dios. Y por eso yo les hacía una pregunta. ¿Ya pensaron en algún personaje que sea un ejemplo de que obtuvo reconocimiento a nivel importante, a nivel público? Jesús, sin duda alguna, muy bien. Hermano Jorge. Mardoqueo. Me gusta la historia de Mardoqueo. Esa historia es muy buena, hermanos. Dice Esther capítulo 6. ¿Sí, hermanos, o no es así? ¿O es el 5? Sí, es el 6, hermanos. Sí, es el 6. Solo estaban haciendo otro repaso como el de los niños. Dice nuestra hermana Joaquín, el repaso era para los niños, hermanos. Como que nada más faltó decir, ahí les encargo, hermanos. A ver si los hermanos técnicos pueden editar esa parte, porque alguien en su casa va a decir, el hermano Armando es el que hace los cuadernos de los niños y no se supo cuántos años reinó Ahod. A ver si pueden editar eso, hermanos. Dijimos el libro de Esther capítulo 6, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice así. Aquella noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de memorias de las cosas de los tiempos. Y la leyeron delante del rey. Y se encontró escrito que Mardoqueo había denunciado de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey de la guarda de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Pues del tema que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Ya se le reconoció a este hombre lo que hizo? Perdón, me refiero a que ese es lo que está preguntando el rey, ¿no? Está diciendo, ya obtuvo su reconocimiento, que ¿mereció un reconocimiento o no? Sí. Hermanos, si alguien nos salva la vida, decimos, ¿mande? Estaba escrito en las memorias de los reyes. ¿Por qué? Porque era importante, hermanos. Si a ustedes les salvaran la vida, ¿qué harían por la persona? Decíamos, ¿no? ¿Cómo podría reconocerle esto que hizo por mí? Entonces escribe en el libro y el rey dice, bueno, me salvó la vida, a mucha gente le debo cosas, pero a él le debo la vida. ¿Cómo se le ha reconocido esto? Las palabras que ocupa en esta versión de las Escrituras es la honra. ¿Qué honra ha recibido? Versículo 4, respondieron los servidores del rey y sus oficiales, Señor, ¿qué crees? Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? ¿Y quién estaba, hermanos? Por eso esta historia que mi hermano Jorge escogió me pareció la mejor. Porque ¿cuál era el comportamiento de Amán? ¿Cómo era su forma de pensar? ¿Hermana Eli? Él es esa persona que busca el reconocimiento. ¿Por qué estaba allí? Estaba pensando, me va a reconocer el rey con lo que estoy haciendo. Hermana Lupita. Completamente de acuerdo. Mis otros dos ejemplos, hermana Lupita, son José y Daniel. Ahorita vamos a revisarlos si nos da tiempo. Totalmente de acuerdo. Entonces estamos viendo a un Amán que sabemos que él buscaba ese reconocimiento, por eso estaba en el patio. Y dice así, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. ¿Por qué quería Amán colgar a Mardoqueo? Porque Mardoqueo no se quería arrodillar delante de Amán. No le daba Mardoqueo a Amán el reconocimiento que Amán estaba buscando. Amán era un hombre tan necesitado de reconocimiento ajeno que logró que el rey ordenara a todos que se inclinaran delante de él.
Amán era una persona, además de malvado, inseguro. Él no sabía su valor, por eso quería que los demás se lo dieran. O estaba sobrevalorado, pero él quería que los demás lo dijeran. ¿Cómo se lo iban a decir? A través de inclinarse delante de él. Entonces dice que todos se inclinen delante de mí. Y cuando Mardoqueo no se inclina, el enojo de Amán es tremendo. Dice, ¿por qué tú no me reconoces? ¿Tú quién eres para no darme el reconocimiento que yo me merezco? Ahorita vas a ver lo que te va a pasar. Todo esto lo que estoy diciendo es, me estoy imaginando la mente de Amán. Entonces Amán va a su casa y manda a construir una horca y dice, aquí va a morir este ingrato que no me da mi reconocimiento. Fíjense lo que pensaba Amán, al no reconocerme me está ofendiendo tan gravemente que merece la muerte. Eso pensaba Amán del que no lo reconocía. Entonces va Amán a decirle al rey, y no me lo va a negar porque el rey me quiere mucho. Entonces esto lo voy a decir para que pague a Mardoqueo. ¿Y qué pasa entonces, hermanos? Dice el versículo siguiente, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo, pase, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? ¿Y qué dijo Amán, hermanos? ¿Qué dijo Amán? Pero en su corazón, o sea, solo lo pensó, ¿verdad? Dijo, a ver, ¿a quién deseará el rey hacer honra más que a mí? Yo soy su segundo. Dijo, pues entonces, como decimos en México, hermanos, me voy a despachar, ¿con qué cuchara? Con la grande, porque es para mi platito, para el plato de mi ego, ¿verdad? Pensó Amán, este es para mí. Entonces dice, respondió el rey Amán al rey, al varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. No sabe Amán lo que está pasando, a punto de pasar, ¿verdad? Él les dice, no, yo voy por mi reconocimiento. Ahorita va a ver este ingrato que va a pasar. Dice que traigan a uno de los principales más nobles del rey, vistan a aquel varón cuya honra desea el rey y lo lleven en el caballo por la plaza de la ciudad. Y, si esto fuera poco, que pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Ya, como decimos aquí en México también, ¿qué dijo Amán? Ya me vi. Se imaginaba con la ropa del rey, la corona, dijo, pues yo creo que sí me queda, no somos tan diferentes de tamaño. La ropa, la corona, el caballo, y además alguien importante para que vean que sí es el rey el que quiere honrarme. No puede ser el rey, pero que me dé, dice mi hermano Escoto, un paseíto por la ciudad, pero que se vea alguien importante el que me está llevando. Él está pensando en él, acuérdense de eso, que me está llevando alguien importante para que vean que sí es el rey el que me quiere honrar. Y entonces pasa lo que ustedes ya saben. Por eso mi hermano Jorge escogió a Mardoqueo. ¿Qué pasa? Yo voy a hacer una pregunta antes de que pasemos al siguiente versículo. ¿Y qué pasó con Mardoqueo? ¿Dónde estaba Mardoqueo en ese momento? Pues en su casa, ¿no? Yo creo. ¿O estaba afuera? Pues era de noche, era hora de dormir. ¿O cómo empezó la lectura? Dice que el rey no se podía dormir, entonces ¿qué hora era? O sea, la noche, la hora de dormir. ¿Qué estaría haciendo Mardoqueo? Pues durmiendo. ¿Ven la diferencia entre un hombre como Amán que busca el reconocimiento y que cuando no lo encuentra de una persona se enoja tanto que lo quiere matar? Y otro hombre que duerme tranquilo, porque no le interesan esas cosas. Es un hombre cercano a Dios que no le interesa si los demás piensan que está bien o está mal, sino lo que le interesa es estar bien con Dios. Por eso decimos que cuando tenemos la conciencia tranquila, ¿cómo dormimos? Se duerme mucho mejor con la conciencia tranquila. Entonces Mardoqueo está en su casa seguramente dormidito, como si nada. Él ni siquiera se imagina lo que está a punto de pasar. Pero entonces, ¿por qué le salvó la vida al rey? ¿Por qué le salvó la vida al rey? Porque estaba acostumbrado a hacer lo correcto. El saber quién esto está mal. Aquí están a punto de hacer una injusticia. Esos hombres están confabulando para matar al hombre que les da de comer. Porque los eunucos vivían de los dineros del rey. Hermana Eva. Y tiene sentido en el holocausto. Dice mi hermana Eva, para los que no escuchan, hermanos. El judío tiene un pensamiento que es así. Quien salva un alma, salva a todo el mundo. Y sabemos que eso tiene sentido, no porque salva a todo el mundo realmente, sino de manera retórica están diciendo lo que
pasó, por ejemplo, en la época del Holocausto. Hay un video muy bonito que, no se me ocurre, hermana Eva, pero a ver si lo conseguimos, donde hay un hombre que en la época del Holocausto, así como Oskar Schindler, pero este es otro hombre diferente, salva a muchas personas, salva a muchos. Entonces un día, ya estando él muy anciano, pero muy anciano, yo creo que más de 80 años, no sé si 90 años, lo llevan a un teatro y empiezan a hacer una ceremonia y a hablar de cómo la guerra fue difícil y la gente que se salvó. Y ¿mande? Salvó muchos niños, correcto. Y él está rodeado de muchos adultos. Y no se imagina que la ceremonia termina en que le dicen: todos los que están alrededor de ti son los que tú salvaste. Entonces es impresionante porque él nunca se imaginó que toda esa gente que estaba allí, él los había salvado. Él los había salvado, y no solamente a ellos, sino que cada uno de ellos quizás podía tener una familia y haber engendrado hijos o nietos. Y de ahí, hermanos, pues a las generaciones siguientes no sabemos hasta dónde se iban a multiplicar. Por eso el judío dice: el que salva un alma, salva el mundo. Hermana Ceci. El Oskar Schindler mexicano, ¿verdad? O hay que, vamos a decir al revés, Oskar Schindler es el Gilberto Bosques alemán. Han habido muchos, en Hungría también hay otro hombre, un peruano, y son los famosos porque salvaron muchos, pero probablemente en esa época pues hubo muchas personas por ahí que a lo mejor un judío salvaron, uno solo, una sola alma, y no sabemos qué tanto impactó que esa persona se haya salvado y sus hijos. 103 años. Dice hermana Ceci, pues la evidencia es que esa gente que salvó judíos en esa guerra fue bendecida con más años. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, pero ¿qué decimos con esto entonces? ¿Sí lo salvaron ellos o lo salvó Dios? Porque es un tema que en la escuela sabática como que se presentó, ¿no? Si mano, pues es que hay que decir que fue Dios, de acuerdo, pero también hay que decir otra cosa. Sí es cierto que fue Dios, pero ¿qué más tenemos que decir? Que todos ellos fueron los medios que Él ocupó. Entonces hay que decir algo más, que toda esa gente se mereció el reconocimiento que obtuvo. ¿O no se lo mereció? Sí se lo mereció. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente actuó sin imaginarse nunca que después iban a obtener los reconocimientos. Solamente lo hicieron porque pensaban que eso era lo correcto. Es que eso es una injusticia, yo no puedo participar de esto. Y si yo puedo ayudar a que la injusticia se revierta, lo voy a hacer. Entonces hicieron lo correcto sin esperar el reconocimiento. Y por esa razón el reconocimiento llegó a ellos. Por eso empezamos diciendo, el reconocimiento huye de los que lo buscan. Pero a esas alturas ya podemos ver que también el reconocimiento alcanza a los que trabajan para hacer lo correcto. Los alcanza. Porque ellos no se distraen, ellos están en el objetivo, hacer lo que es correcto. Entonces, mientras se mantengan en el objetivo, el reconocimiento los va siguiendo hasta que un día los alcanza. Y yo les dije algo muy importante, porque muchas de esas gentes que mencionamos, hermana Ceci, por nombre, pues es porque salvaron a muchos. Pero ¿y todos los que salvaron nada más a uno y que su nombre nadie lo sabe? ¿Qué hacemos con eso? No nos importa, más bien no nos preocupa, porque hermana Isabel, porque tenemos la confianza de que Dios los va a reconocer, y ese es el verdadero reconocimiento. Esa es la gloria que no es vana. Por eso Apocalipsis dice con toda confianza: bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante, porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Sus obras van con ellos, y cuando venga el juicio, ahí va a estar el reconocimiento. Ahí es cuando se va a notar la diferencia entre el que hizo lo correcto y el que no hizo lo correcto. Vamos a terminar con la lectura de Mardoqueo, porque dice entonces el versículo número 10, entonces dijo al rey Amán. A ver, hermanos, ¿qué le pareció al rey la idea de Amán? ¿Estuvo buena o estuvo mala? Buenísima, dice mi hermana Eva. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y haz así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta del rey, pero no vayas a omitir nada del todo lo que has dicho. Qué cosa tan impresionante, hermanos.
porque entonces notamos que las palabras del Señor Jesucristo no están vacías, no son vanas, están llenas de verdad y tienen cumplimiento real y en la vida práctica. Vemos aquí que el que se ensalzó, ¿quién es el que se ensalzó? Amán. ¿Qué le pasó? Fue humillado. Pero ¿cómo humillado? Fíjense lo que vamos a ver. Fíjense que vamos, porque esto es profundo. ¿Cómo que fue humillado? ¿Acaso el rey le dijo a Amán, quiero que salgas desnudo y que te vayan insultando todos? Porque esa es una humillación. La humillación se genera en la mente de Amán, porque como él se siente superior a todos, incluyendo a Mardoqueo que no se hinca delante de él, la humillación está en la mente de Amán. Cuando él va a salir o sale sujetando las riendas del caballo y paseando a Mardoqueo y diciendo, este es el hombre al que el rey quiere honrar, la gente no está viendo a Amán, a la gente no le importa, el que va en el caballo es Mardoqueo. Entonces, no es que el rey quiera humillar a Amán, pero la humillación alcanza naturalmente a Amán en su mente. Él solito se da por humillado. ¿Por qué? ¿Por qué se da por humillado? Porque no recibió el reconocimiento que él esperaba. Se sintió denigrado. ¿Pero dónde estuvo todo? Aquí, en su pensamiento. Exactamente, hermana Eva. Fue muy fuerte para él porque él había preparado el premio. Exacto, hermanos. Y él también me había preparado el castigo. Ya no vamos a leer más adelante, pero a ver, él dijo, esta horca ya tiene nombre y apellido. Es para Mardoqueo, el judío. Y cuando termina la historia del libro de Esther, nos damos cuenta que la horca que él preparó, ¿para quién fue? Para él. Cambió de nombre el destinatario de la horca. Ahora fue la horca para Amán el agageo. Y nos damos cuenta, mis hermanos, entonces que es así, que el que busca ser reconocido muchas veces no lo encuentra porque está haciendo las cosas por el motivo incorrecto. No hay que hacer las cosas para ser reconocidos, hermanos. Hay que hacer las cosas que son correctas. Y el reconocimiento va a venir. A veces puede venir de nosotros mismos, a veces es cierto, pero no siempre va a ser así. Y no tiene que ser así. Por ejemplo, vamos a retomar, yo les decía que esto está basado en la escuela sabática. ¿Cuál ejemplo de la escuela sabática es el que encaja con estas historias? Vamos a ver si es Débora. Libro de los Jueces. ¿Sí, hermanos, es Débora? ¿O estamos siendo ingratos? ¿Que cuál historia es la que encaja? Sí es la historia de Débora, pero no es Débora, sino es Jael, ¿verdad? Sí, la historia de Débora, tiene razón, hermana Eva, pero más propiamente la historia de Jael es la que encaja en este supuesto, en esta condición. ¿Sí es Jueces, hermanos, capítulo 4? Entonces vamos a leer Jueces capítulo número 4. Vamos, Jueces 4:18. Vamos a ver primero, hermanos, el tema de las preguntas para ver qué pasó con Barak. Porque después de Jael vamos a irnos con Barak. Y entonces, cuando le dice Débora a Barak que ha sido llamado, ¿qué es lo que sucede? Versículo número 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve y haz gente en el monte Tabor, y toma contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón? Y yo traeré a ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. A ver, hermanos, ¿es una pregunta o es una afirmación? Pero yo lo voy haciendo de interrogación. Esto es una figura de retórica que se llama interrogación, que realmente no es una pregunta que requiere una respuesta, sino está a través de una pregunta
buscando que la persona que lo escucha sea quien lo responda en un proceso de pensamiento, que lo razone la persona y que ella encuentre la respuesta. Entonces, esta pregunta realmente lo que le está diciendo es, oye, Dios te está mandando. ¿Por qué es importante para Débora que Barak haga la reflexión y se dé cuenta y diga, sí, la respuesta de la pregunta es sí, Dios me está mandando? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Exacto, por la confianza. Porque no es lo mismo, hermanos, imagínense, aquí en nuestra vida cotidiana, pues lo más cerca que estamos de la muerte es subirnos al metro, ¿no? O no sé. O atravesar la calle sin fijarnos en el semáforo. Quiero decir, no vivimos en un país en guerra, pero yo sí. El contexto de la vida de Débora, Barak y Jael es la guerra. Entonces, cuando llaman a Barak, lo están llamando a la guerra. Y el riesgo de que él haga lo que le están pidiendo, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Hermanos, ¿cuál es el riesgo? Es que me responden poquitos. Yo en la escuela me sorprendieron. Dije, sí estoy en Churubusco, ¿no? Ni un solo comentario en la escuela sabática, pero sí me sorprendieron mucho. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el riesgo para Barak de ir a la guerra? La muerte. Entonces, hermanos, cuando vamos a hacer algo que está en juego en nuestra vida, sí hay que pensarlo muy bien, hermano Lauro. Oye, que a lo mejor puedes morir. Ah, sí, no importa. No, hermanos, claro que no. Hay que pensarlo muy bien. Por esa razón le dice Débora. Sí, claro, podía morir él y podía morir todo el pueblo. Por esa razón era importante que él entendiera algo, que no iba porque sí, no iba por ganar la gloria, como muchos a la guerra, muchos porque iban a la guerra por la gloria, como Alejandro Magno. ¿Por qué atacó a tantas naciones? ¿Qué le estaban haciendo algo a los griegos? ¿Por qué los atacó entonces? Por la gloria, por la gloria. ¿Por qué Julio César hacía campañas tan lejos de Roma, dejaba a la familia miles de kilómetros con riesgo de morir? ¿Por qué lo hacía? Por la gloria, por el reconocimiento, por ser importante, por dejar su nombre escrito en la historia. Buscaban la gloria. Barak va a arriesgar la vida, pero no lo va a hacer por la gloria. Él lo va a hacer porque fue escogido para una misión muy bonita, muy hermosa, que es salvar al pueblo de Dios. ¿O para qué lo mandaron a la guerra? Pues sí, para salvar al pueblo de los enemigos. Entonces él va a la guerra para salvar a otros. Y como entonces, hermanos, puede haber miedo de perder la vida, le dice Débora, pero a ver, tienes que tener claro algo. ¿Por qué vas a ir? ¿No? Imagínense como si estuvieran en la escuela. A ver, Barak, ¿sí quedó claro? ¿Por qué vas a ir a la guerra? Porque Dios me mandó. Ah, perfecto. Entonces sí lo entendiste. Muy bien. ¿Qué confianza me da eso, hermanos? Si Dios me manda, me da la confianza que entonces me va a dar lo que necesito para hacer el trabajo. Eso es la confianza. Cuando me manda Dios, yo tengo esa confianza. Por ejemplo, ahora sí voy a retomar los ejemplos de José, hermana Lupita. No quiero perder aquí, hermanos. No traje mi separador, pero a ver si no me ayudan ustedes a leer otra vez de regreso. Nos quedamos ahorita en Jueces 4, versículo número 7, que cerramos la pregunta que le hacen, la interrogación. Y nos vamos a Génesis. ¿Sí es en Génesis donde ven a José? Sí, ¿verdad? Vamos a Génesis, vamos a ver a José entrevistándose con el faraón. Ahorita les digo qué capítulo es, hermanos. Debe ser el 40, ¿no? ¿41? Es cierto, 41. Dice el versículo número... Antes de leer el versículo, acordémonos del contexto para no leer tanto y después nos perdemos en la lectura. El contexto es que Faraón tiene sueños y quiere saber qué significan. Y pues no hay quien le pueda decir eso. Entonces se entera que José puede hacerlo y José se presenta ante el faraón y le dice: José, mira, faraón, tu sueño significa esto, pero además le da el remedio
¿Qué más? El trapito, y todavía, hermanos, él va a encargarse de apretarlo tantito. Le dice, mira, Faraón, tus sueños son estos, y significan esto, y lo que tienes que hacer es esto otro. Cuando él termina de hablar, ¿cómo queda el Faraón? ¿Cómo queda el Faraón, hermanos? Maravillado, asombrado, atónito. Dice, oye, ¿qué opinión se hace él de José? Vamos a verlo. Versículo número 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿ustedes creen que vamos a encontrar otro hombre como este, en quien hay espíritu de Dios? Y le dijo Faraón a José, mira, Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué tal las palabras de Faraón, hermanos? ¿Qué obtuvo José? Reconocimiento. ¿Y qué reconocimiento tan grande, hermana Celia? Porque no le dijeron, José, eres el más guapo de todos. No sé si ustedes saben eso, pero en el judaísmo dicen que hay 3 personas que han sido las más hermosas de toda la existencia del ser humano. Uno es un rabino, nunca me acuerdo del nombre, que para los estándares modernos no sería guapo, pero en su momento era el más guapo, o más bonito, o más hermoso, según el judaísmo. Otro es Adán, porque dicen como lo hizo Dios, él mismo Dios lo hizo, es la criatura más hermosa que había en su momento. Entonces el rabino, Adán y José. Y explican que por esa razón la mujer ¿de quién? De Potifar lo acosaba. Si no es que era tan hermoso José que la gente se asomaba a las calles. Eso dice el judaísmo, no lo dice la escritura. Eso está en la tradición oral de ellos. Entonces, Faraón no reconoce a José por su belleza. ¿Por qué lo reconoce? Dice, tú tienes un entendimiento que sobrepasa todo lo que conocemos. Está muy claro que no hay alguien que tenga tu sabiduría y tu entendimiento. Pero fíjense, hermanos, cómo, y por eso decíamos, nos quedamos con el tema de Barak, pero cómo alcanzó José esa capacidad que fue reconocido por el mismo Faraón y sus consejeros. ¿Cómo lo alcanzó? El Faraón lo sabe y le dice, es que lo que te hace diferente es que tú tienes espíritu de Dios, por eso no hay otro como tú. Si hubiera otro con espíritu de Dios, pues probablemente se asemejaría a ti, pero no es así. Y eso te hace grande, José. Y recibe José un reconocimiento que no estaba esperando. ¿O piensan que sí, hermano, estaba esperando el reconocimiento de José? No. ¿Saben cómo sabemos que no? Eso es para otro tema, si quieren, otro día. Hermano Joel, lo sabemos porque José había sido preparado para esto. ¿Cómo fue preparado para esto? Dice la escritura, dice el libro de Génesis, que cuando él era muy jovencito, tuvo unos sueños y se los contó a sus hermanos y a sus papás. Y cuando dice que uno de sus sueños, había un sueño que era nada más 12 manojos de espigas, y uno de ellos era de él, y los 11 de sus hermanos, y los 11 se inclinaban delante del suyo. Hasta ahí dijo Jacob, pues a lo mejor sí, tú eres mi consentido, eres uno de mis primogénitos, y yo sí creo que, y ojalá que tus hermanos te obedezcan a ti. Pero cuando sueña con estrellas, y aparecen la luna y el sol, ahí le dice Jacob, a ver, ¿qué pasó aquí, José? ¿También tu mamá y yo vamos a inclinarnos delante de ti? ¿Eso estás pensando? ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que José, al estar tan bendecido por Dios, corría riesgo de caer en la soberbia. Corría ese riesgo. No estoy diciendo que fuera soberbio porque no lo dice la Escritura, así que no voy a decir eso. Pero el riesgo estaba allí, que era un consentido y que todo se lo daban a él lo mejor. Tenía el abrigo de colores que Jacob hizo en su vejez para él. Y todos decían, es que este es el consentido de papá. Sí, hermana Eva. Aparte de comunicativo, ¿no? De que los hermanos. Entonces, hermanos, el punto que vamos es que Jacob se puede sentir soberbio. Y entonces Dios provee una situación complicada para él. Y es que lo venden como esclavo. ¿Cómo creen que se sintió José? ¿Cómo creen que pasó de ser el consentido de papá a ser un simple esclavo? ¿Cómo se sintió? Humillado, hermana, esa es la palabra. Se sintió humillado. Pero luego, como dijimos que José tenía el don de Dios, luego de eso se repone, porque llega a la casa de Potifar y ahí están
tan inteligente, tan capaz, tan brillante, que se gana un lugar muy importante. Y dice que entonces Potifar le encarga todo, menos su esposa, menos la esposa. Y tú dices, eso no está a cargo tuyo, obviamente. Todo menos mi esposa. Y hermanos, ya que está en esa posición él, ¿qué pasa? Otra vez, una situación complicadísima. La mujer lo acusa de adulterio. Aquí hay que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Por qué no lo mataron si lo acusaron de adulterio? Es una acusación grave. Yo creo, hermanos, que Potifar, claro que depende, otra vez volvemos, ¿no? Dios está detrás de las cosas que le pasan a los suyos. No muere uno de los hijos de Dios sin que él esté de acuerdo y lo apruebe. Empezando por Abel. Ya había un plan. Pero decimos, Dios tuvo que haber aprobado palomita o tache cuando alguien de nosotros se va de esta vida. Eso es cierto. Pero hermanos, ¿cuál medio ocupó nuestro Dios? Es muy probable que Potifar, que conocía a José, haya tenido dudas. Que ha dicho, a ver, pero ¿cómo? O sea, José, no lo sé. Conozco a mi esposa y conozco a José, ¿no? Esto es más probable que venga de mi esposa, pero por no quedar deshonrados como egipcios, y este es un esclavo hebreo, a la cárcel para no hacer injusticia, o no, una injusticia mayor. No lo sabemos. José va a la cárcel, entonces otra vez, de la montaña rusa de la vida de José, sube y vuelve a bajar. Y se va a la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, yo les pregunto unas cosas, ¿José perdió el espíritu en ese momento? Claro que no. ¿Cómo lo sabemos? Porque Faraón lo dice, tú puedes interpretar sueños porque tienes espíritu de Dios. En la cárcel, José interpreta los sueños de dos hombres egipcios. Uno es copero y el otro es panadero. Sigue el espíritu con él y les interpreta. Y ahí hay un pequeño error que yo hace poco me di cuenta. Porque cuando José interpreta los sueños y dice, mira, al panadero, tú vas a morir, lamentablemente. Y el copero le dice, pero tú vas a vivir. Entonces en ese momento José comete un pequeñísimo error, chiquitito. Le dice al copero, acuérdate de mí, para que me saques de aquí. Entonces, humanamente está bien porque pide ayuda, pero en el fondo lo que debió haber dicho es, Dios mío, que sea él, sácame con este hombre. Pues entonces sale el copero, ¿y qué pasa? Se le olvida, y José se queda en la cárcel otros 2 años más. Diciendo, ¿cuándo, Señor? ¿Por qué me tienes aquí? Yo no soy malo, me acusaron de algo injusto. Entonces, José está en la cárcel esperando su momento para salir. Y cuando él sale, voy a hacerles otra pregunta. ¿De dónde supo Faraón que José tenía espíritu de Dios? Si Faraón era egipcio, no era hebreo. Tenemos que asumir, hermanos, que de alguna manera Faraón estaba enterado del Dios de Israel y de que José servía a ese Dios de los hebreos. Porque yo me imagino, no sé ustedes, pero yo me imagino a un José semejante a un Daniel, ¿o no? ¿Y cómo era Daniel? Su conducta era correcta. ¿Qué más? Su alimentación. Él también era sabio, hermanos. Él también tenía espíritu de Dios. ¿O cómo es que sabía los sueños de Nabucodonosor? Tenemos que revisar entonces a Daniel. Vamos a ver qué hace Daniel cuando él tiene la misma situación que José. ¿Quién es primero, José o Daniel? José es primero. Vamos a ver ahora a Daniel. Entonces vamos en su orden. Daniel capítulo, yo diría que creo que es el 4 el que quiero ver, porque varias veces aparece Daniel diciéndonos lo que va a pasar. El tema de Daniel es un poco curioso porque fíjense que dentro del judaísmo no se le da el reconocimiento que sí se le da dentro del pueblo cristiano. Eso es algo interesante, porque el libro de Daniel no aparece en los libros de los profetas, su libro aparece en el libro de los escritos. Entonces no tiene reconocimiento al nivel de un profeta, como lo tienen Isaías y Jeremías, que sí aparecen en la sección de los profetas. Pero no es el tema del día de hoy. Y otro día, primeramente, nuestro Dios, a ver si lo platicamos. Entonces estamos con Daniel.
Déjenme ver si es el capítulo 2 o el 4, donde está. Es Daniel capítulo 4, capítulo 2, perdón. Capítulo 2 de Daniel, mis hermanos. Dice el versículo número 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y humillóse a Daniel y mandó que le sacrificasen presentes y perfumes. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Nabucodonosor está reconociendo a Daniel. ¿Y qué va a pasar después entonces, por lógica? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Ustedes se imaginan a Daniel diciendo, gracias, me merezco mis sacrificios? ¿Qué va a pasar entonces? Dice el versículo siguiente. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses, y el Señor de los reyes, y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes regalos, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores, sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él lo puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesac, Abed-nego, y Daniel escriba a la puerta del rey. Este no es el que estaba buscando, hermanos. Quiere buscar en donde dice Daniel, dice, es Dios el que revela los sueños. A ver si alguien me ayuda más a buscar el versículo. ¿Es aquí mismo, hermano Abraham? Yo me acuerdo que es aquí. Ah, sí es. Gracias, hermano Abraham. Sí es aquí, es el versículo número 19. 18 quieren, desde el 18. Para demandar misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, y que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste la sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Amén. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que Daniel ciertamente es reconocido por el rey, pero Daniel dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Obviamente, hermanos, los regalos que le llevaron, pues si le dieron algún ropaje, algún dinero, eso, hermanos, se quedó con él. Y ahí tenemos que hacer una pregunta. ¿Está mal recibir reconocimiento aquí entre nosotros? No, no está mal recibir reconocimiento, eso está bien. Como decía mi hermana Eva al principio, si es alguien más el que te reconoce, está bien. No que tú mismo te reconozcas, eso no se vale, eso no sirve, no tiene valor. Perdemos valor cuando hablamos bien de nosotros y buscamos el reconocimiento ajeno. Perdemos valor, no lo ganamos. Pero si viene de alguien más, entonces está bien, sí se vale. Y lo recibió Daniel. Pero luego decimos, ¿qué hacemos con eso? Entonces Daniel toma eso y dice, Señor, esto es para ti. Esto es tuyo. Por esa razón dice Filipenses capítulo 2, que leímos hace rato. Fíjense que eso que estoy diciendo ahorita, hermanos, es algo que Filipenses menciona y que mucho tiempo yo no lo vi, y yo leí ese pasaje muchas veces, hasta que escuché al hermano Jorge César Fernández y lo explicó y me quedé maravillado y sorprendido porque dice Filipenses capítulo 2, versículo número 11. Y vamos a ver desde el versículo número 9. Por lo cual Dios también
ensalzó a lo sumo. ¿A quién ensalzó Dios a lo sumo? A Jesús. ¿Después de cuándo lo ensalzó? Después de que Jesús mismo se humilló. ¿No dice al principio del capítulo? Él se humilló a sí mismo y fue hecho súbdito, obediente, hasta la muerte en la cruz. Y después de estas cosas Dios le da un nombre muy especial y Dios es quien lo ensalza. Jesús es el ejemplo perfecto, por eso cuando alguien me dijo al principio, alguien de ustedes me mencionó, Jesús, claro que sí, pero no íbamos a empezar por él, sino vamos construyéndolo de abajo hacia arriba, de personas a llegar al ejemplo máximo que es Jesucristo, que se humilla a sí mismo y entonces es Dios quien le da el reconocimiento. Dios lo ensalza. ¿Qué tanto lo ensalza? ¿Qué tanto? Dice lo máximo que pueda haber, de tal manera que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Versículo 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Fíjense que nuestra versión, como dice a la gloria, no se entiende muy bien, pero la preposición original en griego se puede traducir como para, y versiones como la Biblia de las Américas no dicen a la gloria, dicen para la gloria de Dios. Entonces este versículo está diciendo que cuando Jesús recibe ese reconocimiento que se le da a Jesús es para Dios, porque Jesús lo recibe y dice, Señor, esto es tuyo. Se están hincando en mi nombre, pero ¿sabes qué? Ese reconocimiento es para ti, porque yo no estaría si no hubiera sido tú el que me trajo a la existencia. ¿O cómo es que Jesús está aquí? Pues Dios lo hizo. Es la primera de la creación de Dios, es Jesucristo. Entonces Jesús dice, todo lo que yo tenga, te lo entrego a ti. Tú te mereces el reconocimiento a final de cuentas. Es Jesús reconocido para la gloria de Dios. Toma la gloria y se la entrega a Dios. Es lo mismo que hizo Daniel. Tú, Daniel, es que tú sí, pero lo supe porque Él es el que me lo dio. Por eso Daniel iba con confianza delante del rey, ¿se acuerdan? Oye, yo quiero hablar con el rey. No, espérate, Daniel, no digas eso porque lo están matando a todos. Pero tranquilo, no te preocupes, porque yo no voy solo. Traigo el Espíritu de Dios que me va a revelar. ¿Por qué estaba la confianza puesta por qué él tenía la confianza Daniel? Porque Dios estaba con él. Lo había escogido para eso y le había dado su Espíritu para que pudiera hacer la tarea. Es lo mismo con José, es lo mismo con el Señor Jesucristo. Isaías 11:1, el Espíritu de Dios en Jesús para que pueda hacer el trabajo aquí en la tierra. Y para eso también había preparado a alguien en la época de Jueces. Ya terminamos, mis hermanos, Jueces capítulo 4. Yo no quise leer Apocalipsis 20, pero acuérdense que Juan, el apóstol Juan, tiene un encuentro con un ángel que le revela todas las cosas. Y Juan acaba tan asombrado por la revelación del ángel que se hinca para adorar al ángel. ¿Y el ángel qué hace? Lo levanta y le dice, no, hermano, yo soy siervo contigo. Adora a Dios. A Él es la gloria. A Él es toda la gloria. Entonces decimos que estamos en Jueces capítulo 4. ¿Se acuerdan en qué versículo nos quedamos? Donde cierra la interrogación, ¿verdad? El 7. Entonces dice así, mis hermanos, Jueces capítulo 4, en el versículo 8. ¿No leí el 7? Sí leímos el 7. Le dice entonces que Dios lo ha mandado. Versículo 8, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo voy a ir, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Con qué cerramos esta enseñanza, hermanos? Cerramos diciendo que cuando Dios nos llama hay que decir sí, hermanos. Hay que decir que sí. Heme aquí, como dijo Samuel, ¿verdad? ¿Por qué vamos a decir que sí? Porque sabemos que si Dios nos está escogiendo, nos va a dar lo que necesitamos para hacer su trabajo. No nos va a mandar solos, no nos va a mandar con nuestras propias fuerzas. Nos va a dar de su Espíritu para poder hacer el trabajo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí, hermana Lupita? Como dijo Samuel, heme aquí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y si hemos cometido el error, porque también es humano equivocarnos. ¿Se acuerdan de Jeremías capítulo 1? No, Señor, a mí no me mandes porque soy niño. No sé hablar. A lo mejor ya hemos dicho que no cuando nos han invitado a trabajar para Dios. Pues hermanos, hay que recapacitar y decir, tiene razón la palabra del Todopoderoso.
La siguiente vez que me digan, voy a decir que sí. Jeremías lo hizo, dijo que no, pero al final, ¿qué pasó? Al final sí fue. Jonás también lo hizo. Dijo, no, yo me voy para Tarsis, pero al final, ¿qué pasó? Sí se fue a Nínive. Moisés, ¿qué pasó? Dijo Moisés, no, Señor, a mí no me pongas. ¿Y qué pasó? Sí fue. Mis hermanos, si hemos dicho que no a un llamado de nuestro Dios, ya es momento de que digamos sí. Ya dije que no, al final sí voy, como la parábola de Jesucristo. El hijo que dijo, no, yo mejor no voy, pero al final se arrepintió y dijo, mejor sí voy. Así hay que hacer, mis hermanos. Y nada más terminamos con el tema de Jael. Versículo número 8 nos quedamos, ¿no? Y Barak le respondió, si tú fueras conmigo yo iré, pero si tú no vas, yo no iré. Ella dijo, voy a ir contigo, pero ¿qué crees? No será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Entonces, mis hermanos, ¿qué decimos de esta situación? Ya decía nuestro hermano Yair atinadamente. Al final lo que va a pasar es que Sísara escapa del ejército. Y cuando él escapa, entonces Barak pierde la oportunidad de ejecutar al principal de los enemigos y acabar la guerra ahí. Ustedes saben eso, hermanos. Cuando muere el principal del enemigo, ahí se acaba la guerra. El pueblo dice, ya perdimos. Y se rinden, nos echan a correr. Por esa razón David ya no iba a la guerra cuando era viejo. Le decían a David, no, mi rey, tú ya no vengas con nosotros porque si te pasa algo, ¿qué va a pasar con todo el pueblo? No, tú ya no vengas a la guerra. No queremos quedarnos ya sin rey. Entonces Barak pierde la oportunidad de acabar ahí con Sísara, porque le dice claramente Débora, esa honra que estaba preparada para ti, se la va a quedar una mujer. Entonces hay que ser muy claros en decir lo siguiente, que en este mundo en el que dijimos, sí se vale obtener reconocimiento, sí, mientras no sea que yo lo esté buscando y que por eso se hice las cosas. Simplemente yo tengo que hacer a lo que me llama Dios. ¿Para qué los llamó, hermanos? Todos tenemos un llamado diferente. Yo lo tengo que hacer porque eso es lo correcto. Y Dios me va a dar lo que necesite para hacer mi trabajo. Y el reconocimiento va a llegar solito. Pero si yo no hago lo que me toca, voy a perderme ese reconocimiento y lo puede tomar alguien más. Y eso le pasó a Barak. Como no tomó su lugar, le dijeron, ¿sabes qué? Entonces lo va a llevar Jael. Y más adelante cuando Sísara huye, la oportunidad le llega a Jael a su casa, que Jael es una Mardoquea en este sentido. Jael nunca se va a imaginar que le va a llegar la oportunidad de acabar con el enemigo del pueblo de Israel. Ella no lo sabe ni se lo espera. Pero cuando llega Sísara a su casa y se esconde, ella empieza a percibir el llamado. Ella sabe que es la oportunidad de terminar con ese perverso, con ese asesino corrupto que quiere destruir al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que...? Hermanos, otra vez tiene dos opciones, ¿no, hermana Basti? Tiene dos opciones también Jael. No hago nada o tomo mi lugar y hago lo que Dios quiere. Ahora, ¿habrá sido fácil lo que hizo Jael, hermanos? Debió ser muy difícil. Solamente lo pudo hacer hermana Eli porque seguramente Dios le dio espíritu de valor, como está escrito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de valor para hacer su obra. Entonces esta mujer de fortaleza y de templanza, con espíritu de Dios, dice, pues tengo que hacer esto para salvar a los inocentes. Y mata a Sísara, y entonces la gloria en este mundo se la lleva a Jael. Y no está mal, porque no es algo que ella buscara. El reconocimiento, la gloria, la honra, la encontraron a ella. Una mujer sencilla de la que no sabíamos nada antes de esto. La encontró a ella el reconocimiento. Y finalmente, pues sí, lo que tenemos que terminar diciendo es, y cuando eso pasa, hermanos, cuando hagamos nuestro trabajo y hay un reconocimiento, sabemos que ese reconocimiento al final lo tomamos y decimos, para ti, Señor. Si algo salió bien, que hicimos algo bien en la obra de nuestro Dios, Señor, eso es para ti. Tú te mereces la gloria y la honra. Como, voy a poner un ejemplo bien cotidiano que mis hermanos van a entender. Como cuando vamos a comer, ¿verdad? Que decimos, ay, hermano, pues muchas gracias. ¿Y qué dicen a veces las hermanas? Gracias a Dios, hermano. ¿Se merecen el reconocimiento? Sí, porque guisaron rico. Porque pusieron de su esmero y de su esfuerzo para preparar algo y compartirlo. Y pusieron de su dinero para comprarlo. Pero al final de cuentas toman ese reconocimiento y dicen, es para Dios. Porque nada de esto será posible si no fuera por Él, el Todopoderoso. Mis hermanos, que Dios bendiga su palabra de cada uno de ustedes. Paz a vosotros.